Ya. Bueno, feliz tarde a todas que están presentes en este convivio y también buenas tardes a quienes nos están viendo desde la transmisión en Facebook Live. Gracias por acompañarnos en este segundo año en el que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer con un encuentro entre escritores. Este año, para la Carpa Roja Tonantzin, el Consorcio Vida Plena y para Bienestar Femenino de Celina Lanuza, ha sido importante recuperar un tema muy esencial en la vida de todas nosotras las mujeres, y es las mujeres que escriben para sanar. Muchas veces cuando leemos a una escritora nos conectamos con lo que ella a través de lo que escribe está transmitiendo, pero muchas veces no conocemos las historias que hay atrás de ellas que las ha impulsado o que las ha motivado para escribir. Así que hoy con nosotras, ¿verdad?, se encuentra Celina Lanuza, que ella es autora de 2 libros. Se encuentra con nosotras también Melissa Córdoba, que ella es la directora de este espacio donde hoy nos encontramos. Muchísimas gracias, Melissa. Y que también tiene un libro que es muy especial de lectura fácil y que está dedicado a una población bien especial que se llama Tintín. Así que hoy nos va a hablar también de eso. Y se encuentra con nosotras también Jacqueline Mira, una joven escritora que es parte de un proyecto también que se llama Ergo El Salvador, donde se reúnen varias escritoras y escritores que están promoviendo la autopublicación, dándonos inspiración también a otras personas para que nos motivemos a publicar. Y que en su libro ella ha plasmado muchos elementos, desde escribir desde las emociones y conectar también con los elementos de la naturaleza, ¿verdad? Así que bueno, bienvenidas todas. Gracias. Gracias. Bueno, quiero empezar pidiéndoles que nos cuenten qué las motivó a escribir. Si quieren, vamos a empezar con Jacqueline también, que se me acaba de ir el nombre del libro, para que nos diga el título del libro y que nos cuente qué la motivó. Y luego seguimos haciendo la línea. Gracias. Bueno, primero quiero agradecer, después paso a la pregunta, por este espacio, ¿verdad?, para poder compartir. Creo que se necesitan como también más espacios así donde podamos como hablar, expresarnos, pero también compartir con otras mujeres. El poemario que tuve la oportunidad de publicar en el 2022 se llama Alma, Cielo y Mar. La verdad que ese poemario surgió, mi idea no era hacer un libro realmente, sino que así como lo veníamos como hablando ahorita, era más esta idea como de expresar o de sacar en algún lugar como lo que sentía. Y luego cuando avanzó el tiempo yo dije, quiero compartir esto, pero porque también creo que llega un momento en donde uno dice, porque en el escrito o en el papel se queda ahí, y pues también está bien como esa soledad, digamos, o ese espacio como tenerlo a un lado, pero creo que se siente también bonito compartir un poquito de eso, como traerte un poquito de eso que se ha vivido en la soledad para compartirlo con otras personas, sobre todo porque descubrí también, porque como también soy muy lectora, descubrí esta magia que tiene como de conectar con otras personas, y a mí se me hacía fácil, no sé, como sentirme acompañada, aunque tal vez la escritora, ni sabe ni que sí existo, ¿verdad? Pero no sé, era como una manera de decir, esas emociones las sintió o las pasó de esta manera, y tal vez yo no he tenido esa experiencia o vivencia, pero me hace pensar, yo podría como tal vez verlo por este lado, ¿verdad? Por ejemplo, yo conecto un montón con el libro de Nubia también, entonces esas cosas que creo que si no nos atrevemos a compartirlo, pues es bien difícil como saber realmente cómo lo van a tomar las demás personas. Haciendo como un lado, todo ese tema de la promoción y eso del libro, que también le toca hacerlo a uno, pero más buscando como eso de conectar y expresar. Muchas gracias. Melissa.
Bueno, gracias Bea por este espacio, creo que son muy útiles para todas el estar aquí. Yo creo que en mi caso es a partir de las experiencias personales, Bea. Es escribir desde lo que nos duele y que a veces no sabemos cómo transitar por los dolores, y fue una de las formas, y es como, pues en mi caso nace Tintino, que fue desde el dolor, ¿verdad? Desde las preguntas, desde qué hacer. Entonces, y anteriormente había escrito teatro, porque soy actriz de teatro, y también, por ejemplo, una obra que se escribió, que ya tiene 14 años en el escenario, que es El Tendedero de Gertrudis y Petra, nace en 2010, la primera vez que la presentamos, y en aquellos entonces todavía hablar del tema de género y cómo lo decimos y desde dónde lo decimos, y surge desde la comedia. Entonces, luego esa fue como una versión, ¿no? De tener la obra, pero luego esta obra se va transformando porque ya 14 años haciéndola ha ido tomando vida propia, decimos, los personajes mismos han tomado vida propia. Entonces creo que se escribe desde la vivencia, desde lo que nos pasa, creo, en mi caso como mujeres. Desde ser mujeres, Tintino surge desde mi maternidad, y ya vamos a decir desde una maternidad, que también más adelante igual lo cuento, pero surge Tintino desde la maternidad. Y así creo que, y hay otra que todavía no se ha sacado, pero que es Serenas, que también surge desde las vivencias propias, como mujeres que tenemos, creo. Bueno, a ver si me escuchan. Bueno, yo empecé a escribir en el 2021, ya básicamente pues como terapeuta holística, porque antes había escrito cosas de arquitectura. En el 2021 autopubliqué mi primer libro, que vertí mi doble experiencia como hija de una mamá, una mujer anciana diagnosticada con cáncer de estómago, y también como terapeuta Reiki, ¿verdad? Que me dio Reiki en todo su proceso de sanación, ¿verdad? Entonces, justamente como para brindar herramientas para otras mujeres que estén pasando por un caso similar, y que supieran que no solamente la medicina alopática, ¿verdad?, entrar a un tratamiento de quimio, de radio, operaciones y todo, viable, sino que también se puede tratar el cáncer con medicina biológica, con medicina alternativa, y Reiki es una terapia que puede también apoyar en todos los procesos de sanación. Afortunadamente mi mamá sobrevivió 7 años a un cáncer de estómago, ¿verdad? Murió a los 96 por otra patología. Entonces, este es un libro, ¿verdad?, que yo lo publiqué justamente después que ella ya había fallecido, ¿verdad? Así como para terminar de asentar toda mi experiencia y poderla vertir en ese libro. Y el que publiqué igual el año pasado, en noviembre, sí, o sea, fue la presentación, que es Vivir en Plenitud, la menopausia como una oportunidad de transformación, ¿verdad? Y como dijo Nuria, pues mi tema en estos últimos años es eso, traer hacia la palestra el tema de la menopausia. Si la menstruación todavía es tabú, la menopausia todavía es más, ¿verdad? Porque está relacionada con vejez, con fealdad, con ya no soy productiva. Y resulta que en el libro lo pongo, por ejemplo, a finales del siglo XIX, 1800 y algo, la esperanza de vida era alrededor de 40 años en el mundo. Entonces, ¿qué quería decir? Que la mayor parte de mujeres no llegaban a la menopausia. Y claro, era verla como el final de la vida. Pero resulta que a través del siglo XX, con todos los progresos de salud, higiene y otras cosas, ¿verdad?, nuestra esperanza de vida fue subiendo 50, 60 años, y en estas últimas décadas ya está entre 75 y 84 años.
Entonces, claro, ya vivimos 20 o 30 años después de la menopausia. Entonces son visiones bien diferentes que nosotras tenemos que adaptar a esta vida. Así que ya no es el final. Ya varias de las que estamos aquí ya estamos viviendo los primeros años después de menopausia, ¿verdad? Entonces, y hay mucha desinformación. Por eso fue que yo dije, hay que escribir para que las mujeres que ya estén despertando, ¿verdad?, tengan información y puedan pasar una perimenopausia o perimenopausia y una posmenopausia de la mejor manera, ¿verdad? También yo conservo el nombre de menopausia porque casi siempre lo vemos como un periodo, pero resulta que menopausia es el último día de nuestra última menstruación, o sea, es un día, no son años. Años es el proceso que se llama climaterio, que lleva años antes de ese día y años después de ese día. Sin embargo, como todos lo conocemos como menopáusica, no sé qué, por eso mantuve el nombre, ¿verdad? Sin embargo, en el libro, pues yo digo, ¿verdad? Y esta aclaración, incluso ya en estas décadas nosotros podemos hablar de menopausia súbita, cuando es quirúrgica, por ejemplo, ¿verdad? Me quitan la matriz, me quitan los ovarios, entonces yo ya no tengo menstruación. Eso no se daba a principios del siglo XX o hacia atrás, ¿verdad? Sin embargo, hay mujeres que ya en sus 20 o 30 ya tienen esta menopausia, ¿verdad? Entonces hay que hablar que ya no solo somos mujeres de 50 y pico de años, sino que pueden ser mujeres en sus 20 o 30. Así que me llamó justamente la atención y eso, ¿verdad? Y escribo justamente para nosotras las mujeres, para que desde una perspectiva de mujer podamos dar esa información, ¿verdad? No es ginecólogo que va a hablar de la menopausia, sino que una terapeuta, ¿verdad?, que puede hacerlo, que ya está pasando, ¿verdad?, todas estas fases y que definitivamente pues todavía estoy viva, no es el fin de mi vida y que sí lo estamos viviendo en plenitud, que se puede hacer. Así que esa ha sido mi motivación. Gracias, Elita. Y ya que empezamos con eso, ¿verdad? Con la motivación, ¿qué mujer es la que nos ha inspirado entonces a tomar este paso para salir adelante y decir, me atrevo a escribir, a que ya no esté en la soledad, como decía Jacqueline, sino que lograr sacarlo a la luz, ¿verdad? Sacarlo de esa luna oscura que hemos estado hablando en el taller a esta luna llena, ¿verdad? Empezamos con Jackie y luego con Lisa y terminamos con Serena. Quizás, pues yo como que ahorita pienso en varias mujeres de mi familia, tal vez no porque tengan esto de escribir, pero sí siento que son mujeres que han tenido un montón de fortaleza como emocional, entonces a mí eso me inspira un montón, y quizás pues sí, uno como que le da miedo pensar en compartir algo que escribió, porque lo que hablábamos al principio también, ¿verdad? De que pues sí, esto de tener la crítica sobre uno y de por qué uno escribe, o si que está mal lo que escribí, o si de pronto, no sé, es muy dramático, algo por el estilo. Pero creo que, como digo, de ahí me vuelvo a este espacio como de las mujeres de mi familia, ¿verdad?, que en sus áreas o han tenido igual que salir como de su zona de confort, como le dicen, para tener que salir adelante porque es lo que toca, ¿verdad? O sea, es como de, no son de quedarse de brazos cruzados, han tenido que salir y trabajar y hacer lo que tenían que hacer para poder, pues, construir lo que han hecho, sea lo que se signifique la familia, ¿verdad?, sacar adelante la familia o algo por el estilo. Entonces, en el caso de
como que ver eso a mí también me motivaba. De ahí yo puedo pensar en mujeres que me gusta, como la escritura que tienen, pero ya es como un gusto muy mío, como por ejemplo, no sé, me llama la atención la historia de Isabel Allende, como su trayectoria y cómo ella cuenta diferentes etapas de su vida. También de Yoconda Belli, creo que tienen como una manera bien especial también de escribir y conecto un montón con eso porque siento que también es una mujer como, pues lo que se ve también por cómo escribe, pues entre como rompiendo con esos tabúes, ¿vea? Y entonces como mujer también me da esta como sensación de decir, no, sí, atrevámonos a hablar de cosas también que puede que la gente lo vaya a cuestionar, pero creo que así también es una manera de avanzar en las cosas, en cómo ir cuestionando lo que uno escribe o hace. Yo por el momento escribo más desde lo emocional, de lo que pasa, de lo que siento, y sí como conectando un montón con la naturaleza, pero creo que principalmente me voy a las mujeres de mi familia, ahí es donde encuentro. Ya, sí. Elisa. Pues escuchando la pregunta me acordé hace poco de Una habitación propia, ¿vea? De Virginia Woolf, y el planteamiento que ella hace de por qué a las mujeres en aquella época, ¿verdad? De Virginia Woolf les costaba más escribir, y cómo el tema, una de las preguntas que me hizo mucho ruido cuando retomo el libro es ¿por qué los hombres tienen tanto poder y por qué las mujeres estamos tan empobrecidas, ¿verdad? Y lo dijo en aquellos años y lo veo ahora y digo, ay, vea, todavía, claro, vamos tomando mucho campo, pero igual nos cuesta mucho más, obviamente, que a los hombres por un montón de cosas, de los roles, de la estructura, en fin. Pero me llamaba la atención esto y creo que también mujeres como ella, cuando la leo, me inspiró mucho, porque también algo que dijo es que en aquel entonces el lugar para las mujeres casi siempre era la casa, ¿no? Pero las que lograban un poco salir, y estamos hablando de las mujeres que tenían privilegio, lograban meterse en las artes, que era el único lugar que encontraban chance para ser vistas y escuchadas. Y tenemos a una Virginia Woolf que también denuncia, pero también tenemos a una Olimpia de Gauguin en el tiempo de la Revolución Francesa, que era actriz de teatro, estaba en el mundo de las artes también, y que a través de las artes levanta la voz. Entonces, las mujeres del pasado que han escrito, que lograron romper, me inspiran, pero obviamente también las nuestras. Tintino es mi hija, o sea, digamos, surge a partir de una niña, ¿no?, que nace con discapacidad intelectual y que cuando enfrento esas realidades como, ¿y qué hacemos?, ¿no?, ante una sociedad que discrimina, que excluye lo que es diferente. Entonces, y por otro lado, vengo de una mamá que se queda sola cuando yo tenía 6 años porque a mi papá lo desaparecieron en el tiempo de la guerra. Entonces enfrenta a ella la batuta de la casa, de la vida, y por cierto mi madre se murió, tuvo también cáncer gástrico. Entonces, y muere también, y es como ver la lucha de ella como mujer, y fue una lucha tal vez no pública, porque mi mamá nunca tuvo una lucha pública como la que tuvo mi papá, ¿ya? Pero verla salir adelante, enfrentarse y decir, bueno, esta es la realidad y ahí vamos. Y luego yo enfrentar mi maternidad y de una niña, entonces me sentía en medio, una mamá que me inspiró a decir se puede y vamos a hacerlo, y una hija con una condición que nace, ¿no?, en una sociedad que también, y yo siempre lo digo, que las mujeres con discapacidad intelectual necesitan también sus espacios y necesitamos reivindicar los espacios de ellas. Y por lo tanto surge Tintino. Y que es la historia, ¿verdad?, de este personaje que se enfrenta a un montón de cosas, pero que al final no es el salvador, ¿verdad?, o la salvadora, sino que al final es el compromiso que tenemos entre todas y todos para salvar nuestros mundos, entendiendo un mundo por diverso, ¿no? Cada quien tiene su mundo para empezar, y eso. Así que por ahí. Muchas gracias por darnos ese dato de intimidad también, que creo que son
cosas que nos hacen falta reconocer a las mujeres, lo que surge desde la intimidad, desde lo privado, ¿verdad? Que se transforma en algo político también cuando ya lo volcamos a lo público. Gracias. Señor. Bueno, a mí, mujeres que me han inspirado, o sea, en este camino así holístico, han sido Louise Hay, tal vez más de alguna pues la ha leído, visto sus videos. Definitivamente fue una mujer que justo a finales de sus 40, a principios de sus 50, fue que empezó a tener como una vida más pública en esto y murió creo que como en los 91, 93, y era una mujer sumamente productiva, ¿verdad? Entonces, fueron de los primeros libros de holístico que yo empecé a leer. Entonces yo siempre dije, no, yo alguna vez cuando escriba lo voy a hacer, ¿verdad? Siguiendo la línea de ella. Y también la que es nuestra maestra connubia, Miranda Gray, que es una mujer británica, más o menos igual, está en su época de primeros años después de menopausia. Y justamente cuando estaba en sus 20, llegando a sus 30, fue que empezó a investigar sobre el ser mujer, ¿verdad? Allá en Inglaterra, en los pueblos ancestrales de Europa. Y fue la primera que empezó a hablar de ciclicidad femenina y de los 4 arquetipos de que hemos estado hablando aquí. Entonces ella pues publicó hace como 30 años creo que ya se está celebrando su libro icónico que se llama La Luna Roja y que allí también habla sobre todas estas 4 fases de nuestro periodo menstrual y así. Así que ella ha sido una mujer que me inspira, ¿verdad? He tenido la suerte de formarme con ella, mis 2 niveles como un modelo, como terapeuta para mujeres, ha sido con ella directamente, ¿verdad? Entonces, han sido como mis modelos. Y definitivamente como también me he considerado una hija del padre, ¿verdad? Porque desde chiquita, sí, usted va a estudiar, va a ir a la universidad, va a tener maestría, va a tener todo. Entonces, al menos siempre he sabido que yo puedo hacer las cosas y que yo puedo crear y producir lo que yo tenga dentro. Entonces, por eso cuando ya me empecé a dedicar más a esta parte holística, dije, tengo que escribir, independientemente cómo, ¿verdad? Pero lo hice. Entonces ahí vamos, haciendo un trabajo de hormiguita, ¿verdad? Dando a conocer, porque no es fácil tampoco. Y en El Salvador todavía es más difícil, ¿verdad? Por el hecho que nosotros al estar en un área holística, y aquí hay mucha gente que está en el lado religioso bastante recalcitrante, ¿verdad? Encontramos a veces allí el muro, pero al menos nosotros decimos, hay muchas mujeres que necesitan información y están buscando, así que por eso lo hacemos también. Me quedo con eso porque me provoca preguntarle, ¿qué tienen sus libros que sanan? Bueno, quizás como lo primero que se me viene a la mente es que, como les decía, mi idea cuando escribí ese poemario no fue hacer un poemario, un libro. De hecho, que ni siquiera lo consideraba como poema, para mí solo era como estoy escribiendo y estoy expresándome. Pero ese libro sí fue, o sea, la esencia, ¿verdad?, de los escritos, sí fue como una liberación de este tema de ansiedad y depresión. Entonces, yo ya he escuchado comentarios de algunas personas. Igual hay varias emociones, no solo es como esa únicamente, pero es como una sopa de emociones, pero creo que todas van como ligadas por ese lado. La melancolía también. Entonces, sí había personas que me decían
que pues sí, tal vez lo leen ahora y yo ya no estoy en ese lugar, ¿verdad? También es como ha sido un proceso, pero quizás la parte sanadora podría ser como esa, como lo que les decía al inicio, de poder conectar a través de lo que se lee, ver que hay como otras maneras. A mí me gusta por eso esto de los talleres de escritura, y siempre lo que digo es que independientemente quieran publicar, independientemente lo que vayan a hacer con ese texto, pero escriban lo que sienten, ¿verdad? Escríbanlo, sáquenlo ahí, porque yo le digo que el papel aguanta todo, y pues como si nos ponemos a pensar que nadie va a leer eso, pues bien, ¿verdad? Si en un momento queremos compartirlo, pues ya nos metemos en otras cosas, pero utilizar esa herramienta. Entonces yo quiero creer que a través del libro está como esa oportunidad de conectar con esas emociones y creer que hay como, no sé, hay como una luz al final, porque siento que el libro va muy así como de, empezamos con emociones como un poco así difíciles, y al final es algo más esperanzador, algo más incluso como de me veo y me abrazo, y ya es como me veo, pero me voy a tomar la mano porque vamos a seguir adelante. Entonces es como más de como ir cambiando un poquito. Entonces quiero creer, ¿verdad?, que puede ser, que puede ir por ese lado, y que sí pueda tener como esto que le pueda quedar a alguien de algo bueno, algo aliviante, y no que sea algo de que, ay, no, qué feo leer esto, ¿verdad? Porque, o sea, como, ajá, que te dan ese saborcito de, ay, no, me puse más triste, pero espérame yo que no vaya por ese lado. Muchas gracias. Pues yo creo, cuando lo escribí, de hecho todavía estaba en el hospital, y era como, vea, y lo guardé por 2 años, casi 3, hasta el 2018, que se decía hacer teatro, vean, que se llevó a la escena, Tintino. Y el reto también era hacerlo con artistas con discapacidad intelectual. En El Salvador no habían reconocidos como artistas, vean, desde lo profesional. Entonces también fue un reto el montaje de la obra, ya cuando se llevó a la escena. Entonces yo creo que, y parte de el libro en sí, el cuento, ¿verdad?, como tal, no habla en ningún momento de la discapacidad. O sea, no se toca la discapacidad como tal, sino que se tocan problemas que vivimos todos y todas, ¿verdad? Entonces creo que una de las cosas en las que conecta a la gente es la esencia, es el reconocernos en el otro o en la otra como parte de, y el final de esta versión, porque esta versión es en lectura fácil, que también fue otro reto, escribirlo en accesibilidad cognitiva, porque las personas con discapacidad intelectual tienen poco acceso a los libros y a la información porque están escritos en un idioma que, pues sí, no entendemos. Como que me dan un libro a mí en mandarín, no voy a entender nada, y no es que no entienda, es que no está en mi idioma. Entonces lo mismo pasa con la población con discapacidad intelectual. Entonces mi reto fue hacerlo en lectura fácil. Entonces aquí voy a dejar igual el libro, lo pueden ojear. Hay mucho dibujo también, y hay dibujos del elenco, pero el final del libro, que es lo que me toca mucho también a veces, dice: no fue Tintino, que es el final de todo lo que vive Tintino, no fue Tintino ni los seres guardianes, que también escribo mucho metáfora y mucho de estos seres que me acompañan. Igual Serenas tiene lo mismo, entonces estoy clavada con los 3. En este caso era la maga, la piedra y el abuelo corazón de algodón, eran los 3 personajes que acompañaban a Tintino. Entonces no fue Tintino ni los seres guardianes quienes salvaron a Deredig. Deredig era el mundo al que llegó Tintino. Fueron ellos mismos quienes ayudaron, pero fue un trabajo en equipo. Es que cuando logramos ver desde nuestra esencia y perdemos los miedos a amarnos tal y cual somos, entonces somos capaces de salvarnos y de brillar con luz propia. Entonces creo que quizás es ese acercamiento a lo que tenemos miedo de conocer, y es lo que pasa cuando tenemos hijos con discapacidad. Nos da miedo también ese ser que viene, porque no sabemos cómo hacerle. Yo me acuerdo que miraba a Celeste y de verdad la miraba y le decía: ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo te voy a entender? O sea, y no me miraba, yo miraba, o sea, estaba chiquita, ¿verdad? Fue duro ese camino de
decir, entendámonos, vos aquí, vos me escogiste y pues bueno, vos nací, ¿y cómo le hacemos? O sea, fue como divertido, ahora lo cuento, pero fueron días de muchas preguntas. Y ahí estamos, hoy Celeste tiene 8 años y ahí vamos, sanando las dos también creo, y pues a través de lo que escribimos y lo que hacemos, pues quizás ayudando a otros y a otras a sanar. Gracias. Bueno, los dos libros son escritos desde lo holístico, ¿verdad? Entendiéndonos como seres completos, con cuerpo físico, emocional, mental y espiritual. Y que la vida y la sanación van a venir siempre en estos 4 cuerpos que nosotros tenemos. Y que si no atendemos uno, no estamos en nuestro balance, ¿verdad? Entonces, como les decía, en el caso del primero, que fue Reiki y cáncer, que definitivamente si nosotras tratamos el cáncer como algo solamente físico, ¿verdad? Y que lo vamos a extraer con una operación o le vamos a dar quimio, estamos obviando toda la emoción que ha pasado la persona que ha llegado a manifestar un cáncer. No le damos el acompañamiento, o por ejemplo, mi mamá, una de las cosas que decía, yo para qué voy a estar viendo noticieros, ¿verdad? De cosas horribles, masacres, o esos programas en que solo se habla de enfermedades. Me decía, suficiente con lo enferma que estoy yo para venir a ver a otro, ¿verdad? Entonces también esa dieta mental la necesitamos. Pero si solo nos concentramos, me voy a ir a quimio y ya está, estamos fallando. Así que ese es mi mensaje, ¿verdad? En los 2 libros, también viviendo en plenitud, en esta época de menopausia, tenemos que ver nuestro cuerpo físico, los cambios que vamos a ir teniendo. Acuérdense que la sociedad, la imagen que nos da de las mujeres, incluso cuando uno busca, ¿verdad? Mujer atractiva o bonita, sale una mujer joven, delgada, blanca y rubia. Somos así, ¿no? Y mucho menos si ya tenemos 40 o 50, ¿verdad? A lo mejor a los 20 fuimos delgadas, rubias, pues sí, pero no estamos en eso. Entonces, primero, ¿verdad? Tenemos que aceptarnos a nosotras mismas como somos. Y después todos los cambios que vamos sufriendo o atravesando, mejor dicho, a través del tiempo. Entonces, es eso, ¿verdad? Vernos desde lo holístico y vernos desde fuera de lo que la sociedad nos dice que debemos cumplir, ¿verdad? Acuérdense, tenemos que ser eternamente jóvenes, ¿verdad? Eternamente delgadas y un montón de situaciones. Y resulta que la vida no es así. Así que esa es la visión que comparto, ¿verdad? Para que también nos ayudemos a irnos aceptando cada una en las diferentes etapas de vida que vamos transitando. Gracias. Oyéndolas me queda la sensación como es, nuestros libros es para darse cuenta, para tomar conciencia, para conectar con las otras también, ¿verdad? Y ir construyendo esas redes de apoyo. Y para empezar quizás a tirar los primeros hilos de esas redes de apoyo que queremos construir desde este espacio. Como les decía al inicio, este es el 2.º año, ¿verdad? Que traemos a escritores para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y hablar de estos temas que o muy poco se habla o definitivamente nadie quiere hablar, ¿verdad? Y creo que haciendo un poco de recordatorio del encuentro del año pasado, a mí lo que más me impactó de ese encuentro era cómo la licenciada Alba Evelyn, que participó, nos hacía hincapié en lo importante que era proteger nuestros derechos de autoría, ¿verdad? Y darnos a nosotras mismas a través de ese proceso el reconocimiento de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo por irrumpir en una sociedad que sigue reconociendo también que los espacios para escribir son más masculinos que de las mujeres.
Y creo que este día, en esta misma hora, hay otro espacio también que está con mujeres escritoras, ¿verdad? Que tú estuviste el año pasado también. Y yo pensaba hoy en la mañana y decía, ¿cuántos estamos conectándonos a esta energía bonita de traer a las mujeres y ponerlas como protagonistas? Pero allá afuera hay un montón más que no tienen acceso, ¿verdad? Y de hecho hice un TikTok al respecto de eso, con una canción que se hizo viral, que es bien malcriada, ¿verdad? Porque a mí nunca se me va a olvidar que una persona de una asociación X a la que pertenezco, de mujeres universitarias, ¿verdad? O sea, y todas ya hemos tenido el privilegio de haber terminado nuestros estudios, dijo de que no para todas era el escribir. Y yo creo que ese potencial lo tenemos todos. Lo que sucede es el sistema que nos mina, como estaba haciendo esa persona constantemente, de que escribir es un privilegio. Y yo creo que sí es cierto, es un privilegio cuando el sistema de educación pública ni siquiera te permite aprender a leer y a escribir. Pero a mí nunca se me va a olvidar que con las primeras letras que yo aprendí, a mis 3 años de edad, fui capaz de redactarle una carta a mi abuelo, contándole que ya había aprendido a bailar breakdance. No sabía cómo se escribía breakdance, pero yo le estaba contando. Entonces creo que se trata de eso, ¿verdad? Justamente lo que mencionaba Celina. Eso, una persona que yo conozco le llamo validarnos constantemente que sí podemos, que tenemos el potencial, que tenemos la capacidad y tal vez las herramientas básicas. Entonces quiero que nos cuenten así rápidamente qué herramienta básica le darían a otras mujeres para que se atrevan a escribir. Creo que es una pregunta bien interesante. Sí, siento que es como bien. Pues yo creo que también eso viene acompañado de saber y querer escuchar, porque a veces, pues no sé, yo me imagino ahorita como espacios como los talleres, y lo que les decía, se siente bien escribir, pero también se siente bien como compartirlo en espacios con otras mujeres, porque resulta que nos damos cuenta que conectamos o nos hace empatizar porque quizás no estamos ahí en ese lugar. Entonces, creo que es muy bonito cuando servimos, o sea, cuando podemos ser como también parte de esa red de apoyo para alguien más o acompañamiento de los procesos que puede estar pasando la otra persona. Entonces, más que un papel y un lápiz físico, que son como la base para escribir realmente, creo que también está como el saber que tengamos a una persona que pueda hacer como ese apoyo del impulso. Yo creo que no soy la única que he escuchado tal vez en mi vida como, no, mejor no la hagas porque posiblemente mejor no lo hagas porque o vas a perder tiempo, o vas a perder dinero o lo que sea. Ya sea de familiar o de una persona aparte o con una mirada más crítica de alguien que tal vez ha tenido ciertos privilegios como en el mundo artístico, digamos, o en todo, en lo profesional, y que también por eso mismo como que clasifiquen quiénes pueden escribir o quiénes pueden hacer esto y quiénes no. Entonces, sí, yo creo que no he sido la única persona en escuchar algún comentario o algo parecido a eso, entonces, pero siempre como que hay alguien que también nos está como empujando, no sé, creer que podemos como contar con alguien, con la red de apoyo. En esos últimos años me he dado cuenta que es lo máximo, y de verdad que sé que es a veces complicado, pero yo creo que también permitirnos como vulnerarnos hace que esas personas puedan acercarse como también quieran como apoyarnos o acompañarnos. Entonces, no sé si respondí directamente la pregunta, porque sí, yo sé que quizá lo primero que uno piensa es, el papel y el lápiz. Pero sí, se siente también bien cuando lo escuchan a uno y yo creo que de ahí nacen buenas cosas para poder uno después ir y también querer, pues no sé, lanzarnos, atrevernos a hacer las cosas que queramos hacer. Muchas gracias. Pues yo creo que
parto de la observación y es algo que quizás recomendaría observar mucho. Yo estudié periodismo también y ejercí el periodismo durante mucho tiempo y parte de ejercer la profesión es observar y en el teatro también es observar. Entonces a veces, y en una sociedad hoy por hoy que estamos tan metidos en los teléfonos y no observamos más que esto, creo que una cosa para escribir también es observar. Observar los buses, observar la gente que camina, observar los árboles. Y muchas veces cuando quizás nos quedamos mirando algo, mueven nuestras emociones, porque al final somos un todo, conectadas con todo, con los animales, con las plantas, con las otras personas que viven, que están. Entonces, personalmente es algo que me ha servido mucho, la observación. Y a veces sí es como que me da hasta pena porque me quedo como observando mucho a alguien o voy a decir, ay no, pero porque tal vez me llama la atención cómo está moviendo sus manos y mi mente es muy imaginativa, entonces me pongo a imaginarme un montón de cosas quizás cuando estoy escuchando a alguien por cómo se mueve, por cómo habla. Entonces eso, quizás recomendar que observemos, que volvamos al principio básico y es científico, entonces que es la observación. Y a partir de observar, quizás nos inspiremos a escribir, o hay un detonante que nos hace escribir, o hay algo, un detonante, una situación personal, que a veces nos pasa algo y no hayamos cómo ni siquiera hablarlo, escribamos, ¿verdad? Tal vez ahí logramos sacar lo que tenemos en nudo adentro. Para mí es seguir el instinto. O la intuición, mejor dicho. O sea, es cierto que todos lo podemos hacer, pero no todas las personas nos sentimos cómodas con hacerlo, ¿verdad? A lo mejor hay alguien que uno le puede estar motivando, hey, ¿por qué no escribir? A mí no me gusta, ¿verdad? A mí lo que me gusta es ir a escalar los volcanes. Bueno, entonces váyase. Entonces aquí es, ¿qué quiero hacer? Entonces, si va, por ejemplo, yo soy un grupo de emprendedoras y yo sé que la mayoría son así cristianas, católicas, y no le hacen mucho caso a lo que yo les publico. Pero de repente una me escribe por interno y me pregunta, mire, usted que ya publicó esos libros, ¿me puede decir cómo hacer? Porque yo también quiero hacerlo. ¿Verdad? Ella está en otra frecuencia, pero quiere la información, ¿verdad? Entonces yo le conté, ¿verdad? Vale, yo no sabía cómo, empecé a buscar en internet, vi una coach que ella estaba haciendo un grupo para gente interesada, entonces yo dije, bueno, le voy a escribir, voy a preguntar cuánto cobra, cómo vamos a tener las clases y eso, vi que lo podía pagar. Y empecé, ¿verdad? Y al final se autopublicó en Amazon. Yo, pues, por mi edad, tampoco es que maneje las redes. Pero yo dije, bueno, lo vamos a hacer y ahí está publicado en Amazon. Entonces cualquier gente en cualquier parte del mundo, pues, lo puede comprar. Entonces, esa es una forma de hacerlo, ¿verdad? Si yo quiero ir a investigar de editoriales y todo, ya es otra historia. Sin embargo, ahora con las redes es mucho más fácil tener acceso a eso. Entonces, no todo el mundo a lo mejor va a llegar a hacerlo, pero, como les digo, quien siente en su interior que lo quiere hacer, hay que motivarlo y hay que ayudarlo. A lo mejor en una primera instancia va a empezar a escribir para ella sola y después va a encontrar a la persona que le puede ayudar a dar el salto para publicarlo, ¿verdad? Sin embargo, es quitarnos los miedos en cualquier situación que nosotros, o proyecto que tengamos, ¿verdad? Si yo creo en mí que lo puedo hacer, lo voy a hacer. Los medios se van a encontrar, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, estamos aquí, estamos compartiendo. Eso no sabíamos en diciembre que lo íbamos a hacer así, y aquí estamos,
¿verdad? Pero si no lo hubiéramos pensado, organizado, no estuviéramos compartiendo, ¿verdad? Entonces, somos creadoras por naturaleza. Entonces, podemos traer a luz a hijos biológicos, pero también a hijos creativos, independientemente de la edad que tengamos, ¿verdad? Seamos niñas, adolescentes, mujeres maduras, ya mujeres de la tercera edad, también pueden estar publicando. Así que, eso. Muchas gracias a las tres por haber compartido esta sabiduría adquirida por la experiencia al final, ¿verdad? Y motivarles a todos ustedes, escritoras en potencia, que han participado ese día, que también, ¿verdad? Hay formas sencillas de empezar a conectar con esa recolección de las memorias también, como decía Ana María, y cómo a partir de esa recolección de memorias también construimos y edificamos para otras también. A mí por eso me gusta siempre traerla en este evento a ella presente, porque además de que para mí fue esencial en ese camino de la autopublicación, ver que ella también, una mujer adulta mayor, se atrevió y dijo, no, ahora sí ya voy a escribir las memorias de mi infancia, en medio también de una situación de su padecimiento, y saber que tenía los días contados, ¿verdad? Y esperar hasta ese momento para sentir la fuerza y el valor en medio de una situación que físicamente a ella la estaba debilitando. Entonces creo que eso para mí fue como una gran lección aprendida, y que hoy es el momento entonces, y quiero sentirme acompañada también por estas mujeres que ya emprendieron el camino. Y quiero cerrar con eso también para todas, porque una de las razones que para nosotras este espacio existe, que es la carta, es el hecho de encontrar ese lugar seguro, donde yo me puedo sentir acompañada por otra sin ser juzgada, sin ser señalada o sin que se menoscabe a mi persona, a mi autoestima, ¿verdad? Ay, no, ¿y para qué vas a publicar eso? Como decía ella, no conté eso, ¿verdad? Tuve una persona que me dijo, no vayas a escribir eso nunca. ¿Y por qué? Sí, justamente porque creo que para mí uno de los referentes de Virginia Woolf también, ella decía que hay que escribir de todo el tiempo. Y es eso, una ventanita para el alma también, entonces hay que hacerlo. Y nos vamos a dar cuenta de cosas, como me pasó a mí con que me dicen, ¿y usted escribe poesía erótica? Y no. Y resulta que sí. Entonces creo que también es un proceso de descubrirnos en nosotras desde otras facetas que tal vez ni siquiera, como dice Celina, somos capaces de ver, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que queremos hacer de este espacio. Gracias nuevamente por haber participado de este conversatorio. El otro año esperamos que alguna de las presentes esté aquí en la silla también, que este haya sido su ¿cómo le dicen ahora? Su momento, ¿cómo es que le dicen? Pero no es el momento canónico. El momento canónico. Para estar en uno por la moda, su momento canónico, y que se atrevan a escribir, ¿verdad? Y bueno, y la dejamos en el compartir para que conozcan a las autoras. Gracias también a quienes están desde las redes sociales compartiendo con nosotras el espacio también, y a quienes lo van a ver en diferido también. Gracias. Sí. Compañeras, vamos a sentir el